Damos la bienvenida vía Skype desde Notre Dame, en Indiana, al académico y defensor de derechos humanos Juan Pablo Albán. Juan Pablo, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Importantísimo conversar con un experto en derechos humanos como usted en este momento en que hay tensión en el país por la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de pedir medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para frenar la decisión popular, la decisión tomada por el pueblo ecuatoriano de destituir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál es su visión primera, general, sobre el tema? Buenos días, Janet, buenos días a los televidentes. Como usted muy bien lo ha dicho, efectivamente hay una tensión muy seria a partir de la decisión de la Comisión de remitir una solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana. Y yo, sin embargo, creo que este es un momento en que hay que mantener la calma. Creo que las medidas precipitadas, de tinte inflexible, irreflexivo, además, no son las más apropiadas. Esto es un procedimiento judicial. En un procedimiento judicial lo que se requiere es una defensa técnico-jurídica. Entonces, yo en lo personal considero, lo he hecho público a través de las redes sociales, que la decisión de la Comisión Interamericana de remitir una solicitud de medidas provisionales a la Corte no tiene sustento jurídico. Sin embargo, habría que ver la explicación completa de la Comisión sobre los motivos que le condujeron a tomar esta decisión, porque del comunicado de prensa publicado el pasado 6 de febrero parece desprenderse que hay una inducción a error a la Comisión Interamericana a partir de la información remitida por los propios solicitantes. Pero más allá de esto, yo creo que este es un momento en que es importante reivindicar la institucionalidad de los órganos del sistema. Y hacerlo significa justamente respetar los procedimientos y defender al Ecuador, porque sobran los argumentos jurídicos para responder frente al planteamiento de la Comisión Interamericana y hacer valer la voluntad expresada en las urnas, sin necesidad de adoptar posturas políticas inflexibles o que puedan ser leídas como autoritarias. Bueno, habría entonces que ver qué fue lo que contestó la Procuraduría General del Estado a las 8 preguntas que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 18 de enero y que no conocemos el contenido de esa respuesta. ¿Qué tal? No sé cuál es su visión. Sí, tal vez ahí faltó información que ha inducido al error a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Podría ser un elemento que pueda aportar en este momento que necesitamos ya presentar argumentos válidos como sí los hay? Mire, Janet, es difícil especular sobre cómo hizo su trabajo la Procuraduría. Entendemos que lo tendría que haber hecho y suponemos que, como servidores públicos que tienen obligaciones para con nosotros como ciudadanos, sí remitieron una respuesta y esa respuesta contenía la información solicitada por la Comisión, pero más allá de eso, los argumentos suficientes como para explicar que la decisión de ir a consulta es una decisión legítima, que el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano eventual a esa altura, porque todavía no se llevaba a cabo la votación, era un pronunciamiento legítimo con independencia de que resultara vencedor el sí o el no, y que finalmente, bajo nuestro modelo constitucional y bajo nuestro modelo legal, una revocatoria de mandato a estos ciudadanos que ocupan estas funciones públicas es perfectamente plausible y posible y no constituye violación de derechos de nadie. Ahora sí, en este momento, desde luego, están en juego los derechos políticos de los ciudadanos ecuatorianos, por lo menos de aquellos que se pronunciaron afirmativamente, si no todos los ciudadanos ecuatorianos. Porque a futuro, ¿qué es lo que esto significa? Que cada vez que en un país determinado el pueblo se pronuncia en las urnas, un organismo de supervisión de derechos humanos podría decir, no, a mí no me parece bien esta decisión y no voy a permitir que se implemente. De manera recurrente en estos 2 días, lo que ha estado ocurriendo es que mucha gente invoca un precedente de hace unos años de la Corte Interamericana en un caso contra Uruguay, que es el caso Hellman. Y sin embargo hay que entender 2 cosas muy importantes. La primera de ellas es que en el derecho internacional no existe el principio del stare decisis, es decir, no hay precedentes vinculantes. La sentencia se dicta en el caso y no se extiende en sus efectos a otras situaciones, por más que nos parecieran similares. Y segunda cuestión, el contexto del caso Hellman es un contexto muy distinto al que estamos debatiendo aquí. Ahí se hablaba de la posibilidad o no de dejar en la impunidad crímenes de lesa humanidad. Aquí estamos hablando de una decisión legítima del pueblo de revocarle el mandato a un grupo de personas. Así es. Los órganos del sistema están para defender los derechos de los ciudadanos frente al abuso del poder y no el ejercicio del poder
frente a la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas. Vamos analizando, Juan Pablo, cuáles son los argumentos que debería presentar el gobierno ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este momento. Por ejemplo, lo que se dice como argumento primero es que no hubo una vigilancia constitucional, una vigilancia de la Corte Constitucional en este caso, es decir, que no se le permitió hacer su trabajo para garantizar la democracia y los derechos de los ecuatorianos. Eso se ha catalogado como una información falsa. ¿Cuál es su visión? Mire, Janet, nuestro sistema jurídico prevé un mecanismo concreto de verificación de la constitucionalidad de las preguntas y ese mecanismo incluye un tiempo dentro del cual la Corte debe pronunciarse. La falta de pronunciamiento de la Corte equivale a un reconocimiento de la constitucionalidad de las preguntas. Creo yo que lo que tendrían los órganos del sistema que evaluar es si está bien o mal que frente a la desidia de las autoridades públicas llamadas a ejercer ese control de constitucionalidad y frente a la disposición expresa en nuestro modelo jurídico de que ese silencio será entendido como una aceptación de constitucionalidad, ellos deben intervenir para decir no se ha cumplido este paso. El paso se cumplió. Lo que pasa es que no se cumplió con un pronunciamiento expreso, se cumplió con un pronunciamiento tácito, pero el pronunciamiento tácito tiene el mismo valor jurídicamente que el pronunciamiento expreso. Entre los argumentos que nos imaginamos que han presentado es esto de que hay un reglamento que le permite a la Corte Constitucional extender los plazos señalados en la Constitución para responder ante los ecuatorianos frente a un pedido de consulta popular o frente a cualquier análisis sobre derechos humanos que se ponga enfrente de ellos. Sin embargo, ellos han argumentado que este reglamento pues casi que está sobre la Constitución. ¿Ese podría ser un argumento válido y cómo lo sustentaría usted? Mire, Janet, cualquier estudiante que asistió al primer día de clases del primer año en la universidad a la Facultad de Derecho, por no decir cualquier ciudadano con un poquito de sentido común, sabe perfectamente bien que no hay ninguna norma que pueda sobreponerse a la Constitución de la República. El artículo 425 de la propia Constitución nos dice que la Constitución es la norma suprema en nuestro país. Y lo que eso significa es que un reglamento, menos un reglamento dictado por la propia Corte, podría extender los plazos previstos en la Constitución y en las leyes para cumplir determinadas obligaciones por parte de la función pública. Eso es absurdo. Es absurdo. Es un argumento que de ninguna manera podría prosperar, pero seguramente, este tema ha sido diluido por los solicitantes de la medida ante la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana, en consecuencia, no ha tenido la precaución suficiente de verificar que estamos hablando de una norma inferior y que esa norma inferior no tiene efectos frente a los plazos determinados por la ley y por la Constitución. Ahora, otro argumento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos defienden derechos humanos. ¿Cuál sería el derecho humano que se les violó a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana en este caso? Janet, desconozco el contenido particular de la solicitud de medidas enviada a la Comisión por estas tres personas. Supondría yo que parte de la alegación es que se estaría violentando el artículo 23 de la Convención Americana en el evento de que se concrete su remoción de funciones, en la dimensión de poder participar en la dirección de los asuntos públicos. Al tiempo, es precisamente ese derecho de los ciudadanos que hemos ejercido el derecho al voto el que estaría en riesgo en el momento en que se permite, a través de una decisión de un organismo de supervisión de derechos humanos, que personas cuyo mandato ha sido revocado por voluntad popular, permanezcan en sus funciones. Entonces, justamente los derechos de intención son los derechos de estas tres personas, en teoría, de permanecer en la función pública, pese a que la voluntad popular se opone, y los derechos de la ciudadanía ecuatoriana, todos los que acudieron a las urnas, con independencia de cómo se hayan pronunciado, a expresar su opinión en cómo se dirigen los asuntos de interés público. Ahora, en este momento, ¿qué es lo que tiene que dilucidar la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque ¿puede la Corte actuar sobre la voluntad de un pueblo? Mire, Daniel, la Corte tiene que verificar
en sentido técnico que se cumplan o no se cumplan 3 requisitos. Para que proceda una solicitud de protección frente a los órganos del sistema interamericano, debe verificarse que la situación es una situación grave, es decir, que a menos que intervenga el ente de supervisión internacional, la violación de derechos se va a producir, porque es una situación de tal naturaleza, de tal seriedad, que requiere una intervención internacional. Que la situación es urgente, es decir, que se trata de un daño inminente, que la proximidad del daño es notable. Entonces, si la amenaza fue hace 2 años, obviamente ya no cabe una medida de protección, pero si la amenaza es en este momento y el daño está próximo, cabe la medida de protección, urgencia. Y el tercer requisito es la irreparabilidad, es decir, que a partir de la concreción del daño, los derechos de esas personas no puedan ser restituidos. En lo personal, yo considero que los requisitos de gravedad y de irreparabilidad no se verifican. La situación no es de una entidad tal que exija la intervención de un organismo internacional, menos frente al pronunciamiento popular, que es un pronunciamiento dentro de los cánones jurídicos, no es irregular. Y la irreparabilidad también, en mi opinión, está en entredicho, porque frente al ejercicio de los derechos políticos, salvo que se tratara de una inhabilitación perpetua para el desempeño de cargos, no cabría pues afirmar que nunca más van a poder ejercer sus derechos políticos. Tómese en cuenta, Janet, además, cómo se designa al Consejo de Participación, porque el Consejo de Participación, curiosamente, no es designado por un procedimiento en el que los ciudadanos tengamos una opinión clara. Es un procedimiento, más bien, muy curioso para un ente que está llamado supuestamente a representar la voluntad ciudadana en la transparencia, en la designación de autoridades, etc. Los ciudadanos no intervenimos en el proceso de nombramiento de estas personas. Está muy bien que los ciudadanos nos pronunciemos en la decisión de remover a estas personas si consideramos que no han cumplido sus obligaciones. Entonces, para mí no se cumplen los requisitos, esa es mi apreciación personal, desde luego. Además, bueno, cuando se supone que representan a los mismos ciudadanos, ¿cómo los ciudadanos no podemos opinar sobre su actuación frente a esta institución si es que se supone que nos representan? Juan Pablo, en este momento el gobierno nacional ha tomado algunas acciones. La primera ha llamado a consulta al embajador que está en la OEA. Eso usted, pues a algunos les ha parecido que puede ser un acierto en este momento para sentar la posición ecuatoriana, pero a otros un error, porque hoy es el momento en que más se necesita pues estar allí. ¿Cuál es su visión sobre esta decisión? Mire, Janet, el derecho es política y el derecho internacional es tal vez el ámbito donde más notablemente puede apreciarse esto. El gesto del llamado a consultas de un agente diplomático es obviamente una cuestión muy seria. Desde el punto de vista del derecho internacional es una expresión de desacuerdo, de molestia notable. Yo, sin embargo, considero, lo he dicho ayer en una entrevista en la Radio Quito, yo considero que la medida en este caso de defensa del Ecuador debe ser jurídica, no política. Es verdad que los componentes político-diplomáticos juegan un rol en este tipo de discusiones, pero estamos ante una corte. Quien va a decidir es una corte. No es un foro político de la OEA, no es el Consejo Permanente ni la Asamblea General, es un tribunal. Y ante un tribunal hay que defenderse jurídicamente. Pienso yo que más allá de estas acciones que se están tomando, la decisión de enviar funcionarios, por ejemplo, a Costa Rica y demás, que yo en lo personal estimo es un desacierto, Hay que hacer una defensa jurídica. Aquí no es cuántos amigos tengo o a cuántos estados logro convencer de que yo soy bueno. Aquí se trata de defender jurídicamente lo que se hizo porque jurídicamente es defendible, está bien hecho. Está clarísimo. Y en eso usted y otros abogados expertos en derechos humanos han ofrecido sus servicios gratuitos al Estado para poder presentar esos argumentos como se deben, acorde a lo que la Corte necesita para poder hacer un análisis jurídico del tema. ¿Han tenido alguna respuesta? ¿Usted está en esa línea? ¿Estaría dispuesto a formar parte de este grupo de abogados que podría defender al Estado ecuatoriano? No, Janet, todavía no he tenido una respuesta. Sin embargo, mi oferta se mantiene en la mesa y entiendo la de muchos otros colegas. Fíjese usted lo notable de que los defensores de derechos humanos del Ecuador, que normalmente estamos siempre en la vereda opuesta al Estado, en este caso todos estamos dispuestos a arrimar el hombro para defender la voluntad ciudadana más que al Estado. Es una cuestión de defender principios y, como le decía hace un momento,
respondiéndole a otra pregunta, es también una cuestión de defender la institucionalidad del sistema para que el sistema interamericano no sea manipulado. Entonces, mi oferta se mantiene, supongo que la de mis colegas también, y efectivamente, como usted lo observa, no es porque queremos dinero o notoriedad, es porque creemos que la decisión del pueblo ecuatoriano tiene que ser respetada a lo interno y también respetada hacia afuera. Me quedo con eso. Muchísimas gracias a Juan Pablo Albán, quien nos habla desde Notre Dame, en Indiana, Estados Unidos, sobre este delicado tema que estamos tratando en este momento. Rescato aquella recomendación de respetar la institucionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este momento, como él dice, no es una decisión política la que va a tomar, sino una decisión jurídica, por la que los políticos deben salir de este proceso, hacerse a un lado, dar un paso al costado y dejar que los expertos en derechos humanos, los expertos en este tipo de procesos, puedan presentarle a la Corte los argumentos de manera correcta y de manera sustentada para poder defender la decisión popular, la decisión del 70% y 75% en algunas preguntas del pueblo ecuatoriano de decirle sí a la consulta popular y sí a todas las preguntas que hizo el presidente Lenín Moreno.